Decía el apóstol Pablo, versículo 16, capítulo 1 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Señor, muchas gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por los himnos que pudimos entonar como iglesia, como cuerpo. Y Señor, siempre acudimos a la ayuda de tu Espíritu Santo y descansamos plena y absolutamente en el poder mismo de tu palabra. Señor, sabiendo de que queremos una vez más que tu palabra sea la que en esta tarde se predique. Señor, necesitamos de tu palabra y queremos que tu palabra sea la que nos alimente el alma. Y también, Señor, que tu palabra, como ella misma declara, sea la que por su poder en sí misma, Señor, nos haga renacer como hijos tuyos, como nuevas criaturas. Señor, gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias porque un día quisiste que nosotros pudiéramos conocer la verdad. Tuviste misericordia de nosotros. Muchas gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta tarde bendigas una vez más a los que están aquí presentes, reunidos, como también, Señor, que bendiga a los hermanos que están en sus casas o si están de viaje, también que los cuides, que los guardes. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana pasada veíamos comienzo del versículo 16, que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, y daba esa primera razón por qué no se avergonzaba del Evangelio. Ese gran peso, ansiedad, deseo profundo del apóstol en comunicar las buenas nuevas de Dios, de salvación, a estos hermanos que estaban en Roma, pero también a los que no conocían, que no eran sus hermanos. Y la primera razón por la cual él quiere compartir, veíamos la semana pasada, menciono esto a modo de introducción, y para los que no pudieron estar la semana pasada, dice el apóstol Pablo que una de las razones por las cuales él no se avergüenza del Evangelio es porque es poder de Dios, y veíamos que ese término en su original proviene de nuestra palabra que conocemos como la dinamita, ese poder explosivo de Dios para salvar, no para destruir, sino todo lo contrario, para reconstruir, para reformar, regenerar, para dar nuevo nacimiento. Como habíamos visto también en Efesios, que la Escritura dice que estábamos por naturaleza muertos en delitos y pecados. Y Dios, por el poder del Evangelio, y eso es lo que enardece, digamos, en un sentido al apóstol Pablo, le pone ese peso en su corazón, esa pasión por la cual él es movido, ya no en este momento, sino dice que de forma sin parar, incesante, de orar y no solamente orar, sino de desear de ir a comunicar este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Veamos que esa palabra que se traduce como salvación significa liberación, ser rescatado a tiempo de un peligro inminente, ser salvo, libertado, rescatado de la ruina, de la destrucción. Poder para salvación, poder de Dios para salvación. Poder omnipotente, es el todo poder de Dios, si podemos decirlo de esa manera. Continúa diciendo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para ver y para fe, como está escrito: el justo por fe vivirá. Vemos la necesidad de comunicar el Evangelio. ¿Cuál es la necesidad del Evangelio? Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El hombre pasa toda su vida tratando de evadir la verdad, evitando llegar a la conclusión evidente de que existe un Dios a través de todo lo que Él ha creado, como leíamos también la semana pasada. Pero se resiste y no quiere dar su brazo a torcer.
como decimos nosotros, de que realmente existe ese Dios y al cual debe someterse y al cual debe dar cuentas. Y también habíamos visto que lo ridículo que este evangelio es para las personas y sobre todo para los griegos, para los intelectuales de aquel momento. Era realmente el colmo de la estupidez predicar el evangelio. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, no me interesa que se burlen, no me interesa que haya sido maltratado, no me interesa que haya sido casi muerto, no me interesa que haya sido preso por causa del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Es lo que yo precisé para nacer de nuevo. Y habíamos mencionado y dado algunos ejemplos. Muchas personas hoy día, no hoy día solamente, pero más que todo hoy día, como en los tiempos que estamos viviendo, no pueden entender cuando nosotros hablamos de que Dios es ira, porque tienen el concepto de que solo Dios es amor. Y si no, ¿cómo me vas a hablar del infierno? ¿Cómo me vas a hablar de que hay personas que van a ir al infierno? ¿Cómo puede ser que Dios sea ira? Es imposible amar sin sentir indignación cuando se daña lo que se ama. Es imposible. La justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación a darle al pecado el castigo que el pecado se merece, porque Él es un Dios perfectamente santo. Él es un Dios perfectamente justo. Por lo tanto, es imposible amar sin sentir indignación cuando se daña lo que se ama. Si realmente vos amás a una persona verdaderamente, de todo corazón, y se le comete algo que es totalmente injusto, vos no sentís indignación. Te da lo mismo. Si un hombre abusa de un menor o de una menor, te da lo mismo y vos amás a ese menor o a esa menor. A ese niño o a esa niña, amás, verdaderamente, entrañablemente. Y cometen abuso y te da lo mismo. Si realmente amás, no te va a dar bueno. Bueno, si a esa indignación que nos causa a nosotros, si la multiplicamos por infinito, vamos a tener una idea más o menos muy débil, muy aproximada, pero muy débil, de lo que realmente significa para un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, el pecado de cada uno de nosotros. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para que tuviésemos una deleitosa comunión con Él, de forma permanente, ininterrumpida. Y nosotros nos hemos convertido en ladrones de esa gloria. Vivimos para nosotros mismos, vivimos como se nos da la gana. Nosotros creamos nuestros propios planes, nosotros hacemos nuestros propios proyectos de vida. Queremos fama, queremos prestigio, queremos el aplauso, el reconocimiento de las personas. Queremos ser el centro de atención de todas las personas. Quisiéramos tener mucho dinero, quisiéramos ser una de las personas más famosas. Quisiéramos que nos tengan en cuenta por nuestra inteligencia, por nuestra lucidez mental. Somos robadores de la gloria de Dios. Fuimos creados para darle la gloria a Él. Y queremos vivir de tal forma que toda la gloria sea para nosotros. Nosotros, criaturas creadas para glorificar al único que merece toda la gloria. Para glorificar a aquel que es el único digno de toda gloria. Por lo tanto, por eso decimos que nos convertimos en ladrones de gloria. Y nosotros, cada día, cada instante, violamos y hemos violado la ley moral de Dios. Y Dios tiene que, con un manto de amor, taparlo todo. Nosotros, si ese hombre que cometió ese abuso con ese menor, con esa niña, fuera ante el juez, y el juez dice: yo me caracterizo por amar tanto a las personas,
me brota amor hasta por los poros. Que cómo voy a castigar a este hombre. Este hombre se necesita una segunda oportunidad. Yo lo voy a declarar inocente. ¿Qué opinión? Y vos sos el padre, sos la madre, sos el hermano de esa criatura, de ese niño, de esa niña. Decís, qué bárbaro, qué amores, ¿no? Seguramente que no. Y nosotros, dice la Escritura que nosotros pecamos desde que nacemos. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pecamos contra Dios y Dios tiene que ser tan bueno que le dé lo mismo a todas nuestras transgresiones, todas nuestras desastres, iniquidades, maldades. Tiene que ser indiferente, no puede haber castigo para eso. Porque si no es Dios, ¿cómo es un Dios malo? ¿Cómo hablamos de un Dios de ira? Si Dios se desentendiera de todos los pecados de toda la humanidad caída que ha cometido y seguimos cometiendo, porque seguimos cometiendo aún nosotros, los que ya por la gracia de Dios somos sus hijos, no deseándolo, pero seguimos cometiendo pecado contra Él. Todos, incluyéndonos a vos, a mí, yo sería, si Dios se desentendiera totalmente de todos los pecados, sería el juez más corrupto de todo el universo. De manera que por esa razón necesitamos el Evangelio, por eso es que tanto énfasis, tanta pasión pone Pablo para hablar del Evangelio de Dios. Necesitamos el Evangelio para que Dios siga siendo todo amor, todo ira y así cada uno de sus atributos de forma tan perfecta y equilibrada. Pero nosotros debemos saber que producto de nuestros pecados nosotros tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Un serio problema. El cual nosotros no podemos, por más que hagamos buenas obras, no podemos solucionar el problema de nuestros pecados. Un serio problema con la justicia de Dios. Constantemente violamos la ley moral de Dios. Si pensamos en los dos grandes mandamientos, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda nuestra fuerza, y el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué ser humano sobre la tierra puede cumplir a rajatabla todos los días de su vida, cada segundo, cada instante de su vida? Estos dos grandes mandamientos. Como dice la Escritura, del cual depende toda la ley. Es la gracia de Dios que podemos estar en nosotros ya, los que somos sus hijos, en este proceso de santificación. Pero a decir verdad, seguimos pecando, le seguimos fallando. Obviamente no nos da lo mismo, porque ya no estamos más bajo el yugo de esclavitud del pecado. Antes queríamos dejar de pecar y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Pero ahora por la gracia de Dios podemos, pero la realidad es que seguimos fallando, pecando y nos arrepentimos y sentimos gran pesar, dolor, vergüenza. Y el apóstol Pablo dice la razón por la que no me avergüenzo del Evangelio, porque este mensaje es la única solución provista por Dios mismo para resolver este problema. Hay una sola persona en todo el universo que puede salvarte de Dios. ¿Y sabés quién es? Dios mismo. Por eso titulé el mensaje de esta tarde: solo Dios puede salvarte de Dios. Solo Dios puede salvarte de Dios. La ira de Dios. ¿Quién nos puede salvar de la ira venidera? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, único que nos puede salvar de nuestro merecido castigo en el infierno eterno, es nuestro Señor Jesucristo.
Lo que notamos también acá en el pasaje, que el apóstol Pablo dice, no solamente que no se avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios, sino que también dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí se está refiriendo en la forma que se escribía en aquella época a todas las personas. Dice, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces estamos hablando judíos y gentiles. ¿A quién abarca? A todos. Por eso dice, para salvación a todo aquel que cree. Sin excepción alguna. Sin ningún tipo de restricción. No a los de color, no. A los altos, no sé. A los de ojos celestes, sí, puede ser. Depende de la cultura, depende de esto, no. A todos, para todos es el Evangelio. Todos lo necesitan el Evangelio. No hay una sola persona que no necesite el Evangelio. Todo ser humano en todo el planeta necesita el Evangelio de Dios. Así que Pablo lo deja bien en claro. Existe una sola oferta de salvación para todas las personas, para todo el mundo. No hay un salvador para los judíos y otro para los griegos. No hay un salvador para los chinos y otro para los mexicanos. No hay un salvador para los estadounidenses y otro salvador para los argentinos. Es el mismo salvador para todos. Hay un solo Dios, dice el apóstol en 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo salvador, que es Jesucristo, hombre. Esta es la buena noticia, dice Pablo. Y esta buena noticia está disponible para todo aquel que cree, para todo el mundo, para toda la raza humana. La razón por la que Pablo quiere fervientemente predicar este evangelio en Roma es porque la oferta es para todos por igual, sin excepción, sin ninguna restricción. No importa qué tan pecador sea la persona. Dios tiene todo el poder. Por eso primero comienza el versículo 16 diciendo, es poder de Dios. Poder salvador de Dios. Que no está limitado a qué tipo de persona sea. Raza, color, idioma, no importa nada. Color de piel, no importa nada. Es suficiente, lo suficientemente poderoso para salvar a todos. Por eso Pablo dice, yo de este evangelio no me puedo avergonzar, por más que se burle. Yo no me avergüenzo, porque es algo que escapa a nuestras posibilidades. Y como veíamos la semana pasada, el gran ejemplo el gran testimonio de lo que era antes, ese antes y después, un cambio tan radical. Perseguidor de la iglesia, ahora padecía por amor a Cristo, por amor a la iglesia. Debemos confiar solamente, en primer lugar, reconocer nuestro pecado. Reconocer que necesitamos un Salvador, que estamos perdidos por nosotros mismos, que no tenemos recursos para salvarnos. Y depositar nuestra confianza, esa fe que el Señor nos da en su gracia y misericordia. Depositar la misma persona en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y eso es lo único que nos puede salvar. Eso es lo que Pablo dice. Creer solamente en Cristo. No es Cristo y algo más. Es Cristo solamente. Lo que Él hizo es suficiente. Es suficiente para salvar a cualquier ser humano. Más adelante el apóstol Pablo va a escribir en Romanos 9 que no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. También dice en Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe quién se va a salvar, quién no. Pero lo que Jesús hizo en la cruz es todopoderoso para salvar a cualquier ser humano. Como hemos visto y también vamos a mencionar en un momento, la salvación de comienzo a fin, de principio a fin, es de Dios. Por eso mencioné lo que Pablo va a decir más adelante en los capítulos siguientes de Romanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo también aquí en este texto de Romanos 1, 16, 17 está hablando
de la fe que lleva a reconocer su propia indignidad, su propia impotencia para salvarse. Confiar en Cristo de esa manera implica mucho más que un asentimiento intelectual de quién es Él. Es de lo que hizo en la cruz del Calvario, para salvar a los pecadores. Esa fe es de la que habla el apóstol Pablo en este capítulo, en estos versículos. Es un rendimiento de toda la vida, de tal manera que Cristo venga a ser tu dueño, que Cristo venga a ser la prioridad en tu vida, el Señor de tu vida. Por eso siempre viene acompañada la fe con arrepentimiento. Arrepentimiento y fe van de la mano. El arrepentimiento es ese reconocimiento doloroso de haber vivido toda una vida de espaldas a Dios y a tu manera y a mi manera. Poder sentir verdaderamente pesar y darme cuenta y tener, como lo que el término significa, tener verdaderamente un cambio de actitud, dar un giro de 180 grados. Yo antes les daba la espalda a Dios, aborrecía a Dios. Ahora le doy la espalda al mundo, a mi carne, y amo a Dios y camino para obedecer a Dios, para amar a Dios, como cantábamos al comienzo. Que realmente su palabra sea lo que yo desea, lo que necesito, y que como dice el apóstol Pedro, que como niño recién nacido desee la leche espiritual no adulterada. Verdadero arrepentimiento y la fe que nos da como regalo Dios para poder creer. La tercera razón que expone el apóstol la encontramos aquí en el versículo 17. Dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lutero se preguntó en un momento cómo es que Pablo puede decir en este texto que el Evangelio es una buena noticia si revela la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser tan buena noticia si Pablo me está mostrando la justicia de Dios? Y yo sé que no soy justo. Yo sé que me merezco la ira de Dios. Pablo nos dice aquí: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque esta es una buena noticia que se revela la justicia de Dios, hasta que Lutero entendió que lo que realmente Pablo estaba hablando aquí, del carácter justo de Dios, no estaba hablando del carácter justo de Dios, sino de la justicia que Dios provee a través de su Hijo Jesucristo. De una forma gratuita, valga la redundancia, por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y a los que no tienen justicia, esta es la justicia que viene de Dios hacia el pecador. Más bien pecador, no importa qué tan pecador sea. Es la justicia que Él provee como un regalo, como un don, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al comienzo Lutero no lo entendía. Y después, obviamente, a través de esta carta a los romanos y lograr el Espíritu Santo de Dios, pudo entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo, de qué justicia estaba hablando. Cuenta la historia que Lutero era uno de los monjes que pasaba largas horas confesando sus pecados en aquel momento. Y dice que a veces salía de confesar de 3 a 4 horas, y después era como que se olvidaba de algo y volvía y de vuelta iba a confesar. Entonces se entiende que él no entendiera el comienzo de este pasaje y dijera: yo soy un vil pecador, yo me paso más de 4 horas confesando todos mis pecados, y cómo voy a poder aceptar que Dios, siendo justo, me vea limpio. Es imposible. Pero por la gracia de Dios, después obviamente que entendió lo que el pasaje dice. Así que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras, sin las obras de la ley, sin cumplir las obras de la ley. Somos justificados, somos declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente
por medio de la fe. En Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Y eso es lo que tanto le dolía y le pesaba a Lutero. Tenía muchas cuentas, por eso confesaba mucho. Yo soy consciente de lo que es mi vida, tan pecador que soy, indigno, no merezco nada de Dios. Tengo muchas cuentas pendientes. Pero por lo que Jesús hizo en la cruz a través de estas buenas noticias del Evangelio, no hay más cuentas pendientes. Jesús pagó nuestra gran deuda, nuestra deuda infinita de pecados. Por eso Pablo dice, lo que se revela en el Evangelio, que nosotros como pecadores jamás podríamos haber llegado a satisfacer esa justicia de Dios, perfecta de Dios. Solo Él pudo hacerlo plenamente a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él quedó satisfecho con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros, ni antes ni después. El profeta Isaías en capítulo 64:6 dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. De manera que la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ese es realmente el corazón que hablamos también la semana pasada del Evangelio. Nosotros somos declarados justos en la presencia de Dios, aceptando por la fe que Él nos concede como un regalo, un don de Dios, la fe que es en Jesucristo. Una justicia que no es ajena a su justicia. Es justicia perfecta porque viene de Dios encarnado. Solo Dios puede salvarte de Dios. Solo Dios, no hay otra forma. Y Dios decidió pagar nuestra deuda. Cuando Él paga nuestra deuda, si nosotros entendemos que nosotros tenemos una deuda infinita con Dios, con el Dios creador y sustentador de todas las cosas, con el Dios todopoderoso, con el Dios omnipotente, una tremenda deuda que no hay ser humano que la pueda pagar. Si entendemos que solamente hay una forma de poder ser saldada esa deuda, entonces ahí realmente vamos a conocer el don de Dios que Él nos regala la fe. Vamos a poder conocer la verdad, vamos a poder depositar nuestra confianza solamente en Cristo. Vamos a poder seguirle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque entendimos, porque conocimos que Dios es el único que pudo saldar nuestra deuda de pecados. Y por eso es que cobra sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en este pasaje. Por eso él dice, no me avergüenzo de este evangelio, de estas buenas noticias. Por eso son buenas noticias. Porque pone en tu cuenta y en mi cuenta las inmensurables riquezas de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, únicamente por la fe. Únicamente por la fe. La semana pasada también mencionamos lo que dice 1 Corintios 1, que dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios quiso salvarnos de esa forma, por la locura de la predicación del Evangelio. Lo podría haber hecho de 1000 formas, millones de formas diferentes, pero Dios no quiso. Y Dios quiso que a nuestra mente, como pasaba en la antigüedad, fuera el colmo de la estupidez. Que un carpintero, un judío carpintero, terminara muriendo como el peor homicida, en esa muerte tan cruel, tan vergonzosa, y que personas, cientos, miles de personas, creyeran eso, que eso es lo único que los puede salvar del castigo eterno de Dios. Y Dios quiso así, de esa forma,
salvar a las personas, salvarnos a nosotros y continuar salvando. La salvación que el Evangelio ofrece depende de Dios de principio a fin. La salvación, dice la Escritura, la salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. De principio a fin. La salvación comienza con Él cuando Él nos declara justo. Continuamos en este proceso de santificación, tan solamente por gracia, porque dependemos de Él, de su gracia. Y también el momento de la glorificación depende de Él. Y va a ser por su gracia. Todo es por su gracia. No hay nada de lo que podemos gloriarnos nosotros. No hay nada bueno. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos sobresalir del resto. No hay nada. Toda la gloria se la debemos a Dios. La salvación que Dios ofrece en el Evangelio depende de Él. No se trata de una salvación que se inicia por la fe y luego depende de nuestros esfuerzos. Depende de nuestro trabajo en la iglesia. Depende de qué tan listos somos, de qué tan inteligentes somos, de qué tan talentosos somos, de qué tantos dones tenemos y lo ponemos al servicio. Solo depende de Dios y por fe, para fe. Si bien es una frase un poco extraña en el texto griego, lo que significa es que desde la fe y hacia la fe es una justicia que se revela desde la fe. Cuando por primera vez vos creíste en el Señor Jesucristo, eso es justicia. Dios te declaró justo y se revela ahora hasta la fe que descansa para siempre, hasta que el Señor nos venga a buscar. Y la salvación siempre va a descansar en la persona de Cristo. ¿Cómo? Por la fe. De principio a fin. Del momento que creímos, del momento que fuimos declarados justos, hasta el momento de la glorificación. Siempre va a ser por fe. Dios otorga a nosotros, sus hijos, por gracia. Solo por gracia la facultad, los recursos para poder seguir viviendo, enfrentando las adversidades de este mundo. Lo que nos toca vivir, cada uno le toca lo suyo, pero el Señor nos ha provisto en su gracia, que solamente es por causa de nuestro Señor Jesucristo. De fe y para fe. Por eso termina el versículo 17 diciendo: más el justo por la fe vivirá. Sabemos que eso lo encontramos en Habacuc 2:4. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios ya viene declarando que es por fe, el justo por fe vivirá. La vida cristiana comienza con un acto de fe, cuando descansamos únicamente en la persona de Cristo para salvación. Continúa descansando en Él por la fe, por medio de los distintos retos y dificultades que debemos atravesar en nuestro diario vivir. Seguramente vamos a enfrentar varios en esta vida cristiana, de este lado de la eternidad, en esta vida física, incluyendo el hecho de tener que lidiar con nuestras propias debilidades, el hecho de tener que lidiar con nuestros propios pecados. Es de fe hacia la fe. De manera que lo que al mundo le parece una locura, que la salvación dependa de un Salvador crucificado, es la única esperanza que este mundo tiene. No hay salvación para nadie fuera de Dios encarnado, que voluntariamente decidió asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y Dios quiso usar ese mensaje, y quiere usar ese mensaje con poder, con todo su poder, para cambiar corazones de piedra en corazones de carne. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. Dios usa este mensaje para que los pecadores vengan a Él y se reconcilien con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe.
Es por eso que nosotros, los que ya somos sus hijos, nosotros los creyentes, no debemos, dice Pablo, avergonzarnos del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Sí, sabemos que políticamente no es correcto predicar el Evangelio en este mundo relativista, en el que nos ha tocado vivir en un mundo de mente, como dicen, de mente abierta. Hay que aceptar todo, hay que tener la mente abierta. Dios nos dice a través de su palabra, no te avergüences del Evangelio, porque no hay otro mensaje en el mundo que sea capaz de hacer lo que el Evangelio de Dios puede hacer. No te avergüences. Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque no hay ningún ser humano en todo el planeta que no esté necesitando de esa salvación que proviene del Evangelio, que es a través del Evangelio, que se ofrece únicamente por el Evangelio, por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por la fe. Por eso no me avergüenzo. Prediquemos el Evangelio, predica el Evangelio, porque este Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y Jesucristo sigue siendo un poderoso Salvador para llamar a todo hombre, a toda mujer, a la fe por medio del Evangelio. Sabemos que muchos, al compartir el Evangelio, se burlan, pero no debemos estar enfocados en cómo repercute, si repercute en burla, si creen al Evangelio que nosotros anunciamos o no. En primer lugar, como hemos comenzado el estudio de Romanos 1, debemos buscar la gloria de Dios. Debemos hacer porque Dios se merece la gloria. Y Él nos ha encomendado esta gran noticia de llevarla y de darla a conocer, de compartirla, que es su Evangelio. Y pensemos en la vida del mismo apóstol Pablo, cuando él era todavía Saulo, lo que él hizo el Evangelio. Él torturaba a los cristianos y mataba y consentía la muerte de verdaderos creyentes, hijos de Dios. Y después tenemos al apóstol Pablo escribiendo esta preciosa carta. Pensemos que quizás cuando